Saluditos a todos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Gracias al Creador, gracias al Padre, pues estamos aquí con otro live, con otro momento importante para nuestras vidas. El objetivo es catequizar, enseñar. El objetivo es que todos conozcamos la verdadera iglesia que Cristo fundó. Pero cualquiera se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué solo la iglesia católica, los católicos hablan de la iglesia católica? Bueno, por objetivo tenemos la iglesia de Jesucristo, que es la que realmente él fundó. Yo no debo de estar en otra iglesia, sino es en la de Jesucristo. Pero un protestante puede decir, ustedes ya me aburren predicando la iglesia católica. Ustedes saben que la palabra de Dios para los que se pierden son aburridos. Para mi persona no, porque esta palabra es viva y eficaz para quien la guardan, la atesoran, pero también que la prediquen. Y yo me lleno de alegría estudiando la palabra de Dios. A mí me llena de orgullo estar en la iglesia de Jesucristo, la que hizo esta Biblia. Y gracias a la Santa Madre Iglesia Católica hizo esta Biblia. Y gracias al Creador, gracias a Dios, entregó a su Hijo, mandó a su Hijo para salvarnos. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a fundar una iglesia. Pues él se daba cuenta que realmente él iba a retornar para el cielo, pero necesitaba dejar algo aquí en la tierra para que todos nosotros nos íbamos integrando a esta iglesia y obtuviéramos la palabra de Dios. Por eso yo me lleno de gozo, me lleno de alegría, pero también me lleno de tristeza. Y cuando yo me lleno de tristeza no es que yo no estudie la Biblia, no. Me lleno de tristeza porque hay muchas sectas y hay muchos católicos que se están saliendo de la iglesia y hay muchos protestantes que se están saliendo del protestantismo y regresan a la iglesia. Pues eso me da tristeza, pero también me da alegría. La alegría y el gozo que existe en la iglesia de Cristo. Pero la tristeza más grande es que se salgan de la iglesia de Cristo. Por eso, nosotros los cristianos, nosotros los evangélicos, los católicos, somos los verdaderos cristianos evangélicos, tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. Ese es el objetivo, el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que todos los hombres, todos, seamos salvos, todos. Significa que el propósito de Dios es que no haya sectas, sino que haya una iglesia. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que todos los hombres, toda la humanidad, se integre a la iglesia católica. ¿Para qué? Pues para que seamos salvos. O sea que usted me está diciendo que si estoy en una iglesia que no es la iglesia católica, ¿no me salvo? No. Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, es sacramento de salvación. Porque el que tiene oído va a escuchar, el que tiene ojo va a ver que la iglesia católica está en la Biblia. Está en la Biblia. Y cualquier persona puede decir, pues muéstreme que la iglesia católica está en la Biblia. ¿Listo? Pero antemano le voy a decir,
La palabra católica no la busque. Pero si nosotros buscamos sinónimos de católica, entonces lo vamos a encontrar con Hebreo capítulo 12, versículo 23, sinónimo de católico. San Marcos 16, 15 y 16, sinónimo de católico. ¿Y por qué católico? Bueno, porque Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, vino como católico a fundar una iglesia que sea católica. Si siendo así, si siendo así, yo hoy voy a mostrar que la iglesia católica está en la Biblia. La palabra no. Como la palabra evangélica, eso no está en la Biblia. Como la palabra Biblia no está en la Biblia. Hay cosas que no están. Pero si ustedes buscan la verdad, si un protestante busca la verdad, pues entonces apele a su Biblia. No venga como discípulo del diablo. No, señor. Usted va a venir como discípulo de Cristo. Porque usted es cristiano. Usted cree en Cristo. Lo único que no le cree a Cristo. Si usted cree que es mentira, agarre la Biblia y usted va a aprender lo que dice la Biblia. No lo que diga yo, porque esto yo no le escribí, sino compruébela. Apele a su Biblia si no está allí la cita que yo le voy a dar. No venga como discípulo del diablo. Protesto, soy protestante, soy evangélico, estoy en una secta y ahí no estoy de acuerdo. No, así no venga. Venga que usted quiere escuchar la verdad para que encuentres la verdad y apele a la Biblia si Dios quiere salvarte o no. Fuera de la iglesia de Cristo, no. Dentro de la iglesia de Cristo a la que nosotros hoy predicamos. Porque el que tenga ojo va a ver. El que tenga oído no se haga el sordo. Vamos a orar para iniciar y vamos a orar a la Santísima Trinidad para que nos ayude. Necesitamos siempre la oración. Y lo vamos a hacer bajo la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado hoy y todo este tiempo atrás, que ha sido de importancia conocerte, que ha sido de importancia poder predicarte la palabra de Dios a través por las redes sociales y han escuchado tu verdad. A ti, oh Dios, te debemos la honra y la gloria, porque tú eres el Dios de la paz, el Dios del amor más grande, el Dios de la misericordia. A ti, divino Dios, te damos gracias también por la familia. Te damos gracias también por aquellas personas que te necesitan y sabemos que tú estás allí y que poco a poco van entendiendo la recuperación de una enfermedad o la recuperación de un estado crítico y que paso a paso van reconociendo que tú eres Dios. A ti te damos las gracias, Señor, porque nos ha permitido hasta esta fecha y nos ha permitido hoy compartir a través por este live la bendición más grande de poderte escuchar y escuchar tu mensaje y atesorarla como el reino de los cielos, un tesoro grande, enorme, gigante que nos espera en el reino de Dios. A ti, divino Dios, te damos gracias por la salud, te damos gracias por nuestros sagrados alimentos, te damos gracias por la familia, te damos gracias por aquellas personas que te necesitan cada día y tú estás ahí presente. Señor Jesucristo, ahora te pedimos también que hoy te quedes junto a nosotros y puedas compartir con nuestras vidas el amor más grande, escuchando siempre la palabra de Dios, atesorándolo como un tesoro que nos hemos obtenido por ti, para que hoy esta semilla sea en cada uno de nuestros hermanos integrada y que puedan nacer, crecer y dar buen fruto, si es posible, el 60, el 80, el 90 o el 100%. Le damos gracias porque también nos has permitido
estar en el lugar donde estamos. Tú eres el maestro excepcional que nos ha catequizado, nos has enseñado. Tú eres el maestro que nos has dado las enseñanzas plenas para poder compartir con nuestros hermanos. A ti, Divino Espíritu, también te damos las gracias por estar siempre, por más de 2000 años, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que te derramaste el día en Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Espíritu Santo de Dios, tú que te derramaste en la Santa Iglesia de Cristo, también te has derramado en cada uno de nosotros cuando decidimos bautizarnos. Y que esa llama siempre germine en cada una de nuestras vidas y pueda iluminar en medio de oscuridad, en medio de toda la secta protestante. Espíritu Santo de Dios, acompáñanos. También pedimos a la Santa Madre de Dios, a la Virgen María. Pedimos también que hoy quede con nosotros, que nos ayude a comprender cada día más. Tú fuiste la primer testiga de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo y Salvador fundó. Y hoy te pedimos como testiga que eres, que nos acompañe, que con tus santas manos nos pueda bendecir y estar al lado de nosotros como hijos suyos. Y tú como nuestra madre, te amamos. También te aceptamos como madre. Y que esta iglesia que Cristo fundó es sacramento de salvación. Y como tú fuiste testiga de esta iglesia, quédate con nosotros. Bajo la Santísima Trinidad y de nuestra Madre Santísima, la Madre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestro Dios, nos acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludos a todos. Bienvenidos, gracias a los que nos visualizan. Quiero decirles que estamos en plataformas. Estamos en TikTok, estamos también en Facebook. También esta transmisión va a estar transmitiéndose en el canal de YouTube. Si ustedes quieren, vaya, busquen el canal de YouTube y suscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube como Toro Junior Apologista Católico. Ahorita no voy a aceptar ninguno de los que me están enviando invitación. Voy a dar el tema y después que dé el tema, el que quiere ingresar, adelante, no hay ningún problema. Podemos entablar un diálogo sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que déjenme dar el tema y con todo gusto nos vamos a ingresar para poder compartir esta bonita enseñanza. Bueno, toquen la pantallita 100 veces para que el like se vaya abriendo. En cuanto terminas, ya sabemos que los va a decir. Bueno, listo. No hay duda, ¿no? Listo. Ahora, toquen la pantallita 100 veces. Necesito 3 regalos en TikTok. Y si es en Facebook, lo mismo. 1. Agarre las escrituras. Primer regalo. Sencillo. No les estoy pidiendo dinero. Ni tampoco les estoy diciendo que me paguen por predicar. No, señor. Aquí es gratis. Si usted va al canal de YouTube, es gratis. Yo no les cobro. Y no lo tengo monetizado porque yo soy cristiano evangélico y todo cristiano evangélico no tiene monetizado sus plataformas. Y el católico que tiene monetizada su plataforma, esa es una persona que tal vez tiene otro objetivo, recoger fondos y comprar algunos instrumentos o ayudar a otra persona que lo necesita. Podría ser ese, o podría ser que tenga monetizado su plataforma y estarse lucrando del evangelio. Y yo eso no soy participante. Y a mí no me gusta eso. Por cuanto nosotros lo recibimos gratuito
pues también gratuito lo vamos a compartir. ¿Y eso es un pecado? No, el pecado es monetizar y vivir a costilla de la gente. Pero si usted monetiza para ayudar al que necesita, perfecto, perfecto. Te animo y hágalo siempre. ¿Por qué entonces la iglesia de Jesucristo es sacramento? Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino con un plan. ¿Hace cuánto vino Jesucristo? Hace 2000 años. Y disculpen los hermanos protestantes, me perdonan, pero también yo los salgo aquí a relucir. ¿Hace cuánto fundó Martín Lutero aquella secta protestante? Hace 508 años. Y hace 508 años vino Jesucristo a fundar las sectas protestantes de Martín Lutero y toda la denominación protestante. No. Jesucristo vino con una misión, como Cristo mandó, a misionar. A Jesucristo, 2000 años, hace 2000 años fundó la iglesia. Pues hace 2000 años Jesucristo vino y retornó para el cielo. Ni ustedes ni yo habíamos nacido en ese tiempo. Yo apenas tengo 40 y algo de años. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que es la iglesia de Cristo? Así. Tengo que buscar argumentos, tengo que buscar raíces de los primeritos cristianos hasta la fecha de hoy que puedan ser y que ellos como cristianos me den característica de la iglesia que Cristo fundó. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto que cuando Jesucristo fundó la iglesia, lo dejó como un sacramento de salvación. Y cuando yo acepto la iglesia de Cristo como sacramento de salvación, pues tengo que buscarlo en la Biblia. Pregunto, ¿Cristo salva? Sí. Entonces tiene que dejar una iglesia que salve, ¿o no? Sí, claro que sí. Porque de gusto sería que Jesucristo, solo Él viniera a salvar a la gente, llevárselo, y lo demás quedemos en tiniebla, muerto en pecado y que no exista la salvación. Entonces, si Jesucristo es el Salvador, dejó una iglesia para que todo aquel que se integre a esta iglesia permanezca en la iglesia de sacramento de salvación. Vamos a la Biblia. En San Marcos capítulo 3, versículo 13, agarren las citas. Ah, sí, se me olvidaba. A ver, son 3 regalos lo que yo necesito. 1, agarre la Biblia, agarre las citas. Agarre los capítulos y versículos. Manuel Tuyapanda. No, mi hermano, ahorita no. Espéreme hasta que termine el tema. Agarre la Biblia, agarre la cita, capítulo y versículo, y vaya atrás de mí. Si el pastor a usted le prohíbe, no le haga caso. Él no quiere que usted se salve, porque el pastor es un discípulo, es un sacerdote satánico, porque el diablo a él lo manipula y le dice, no sigan a los católicos. Así se va transmitiendo. Y cuando dice no sigan a los católicos, no entablen un diálogo con los católicos, porque el católico lee la Biblia. Y un protestante puede decir, pero ¿cómo es eso que un católico lee la Biblia? Pues yo también leo la Biblia, ¿por qué no? Listo. Primer regalo, agarre la cita, capítulo y versículo y agarre la Biblia. Segundo regalo, ¿han visto unos corazoncitos allí? Usted toque, pique y toque corazoncito. Toque corazoncito. O ya toque like, toque corazoncito, toque un like o un me gusta. Usted toque, usted haga algo. No les estoy pidiendo que me den, que me paguen. No, no. Solamente vean los regalos que yo necesito. Toquen la pantallita, toquen los corazoncitos, toquen el like varias veces.
y síganos por esta cuenta. Y si quieren ir al canal de YouTube, Toro Junior, apologista católico, váyase allá. El último regalo, son 3. En la parte de abajo, en el TikTok, usted toca la pantallita 3 segundos y no lo suelte. Cuando usted ve que cambia y sale un montón de invitación, mándeselo a cada uno de invitación. Usted toque la pantallita 3 segundos o 4 segundos y lo suelta. Y ahí le va a aparecer todas sus amistades y compárteselo. Sencillo los regalos. Pregunto, ¿cuesta hacer eso? No. Pregunto, ¿cuánto cuesta? No, es gratis. Suscríbase al canal de YouTube. ¿Cuánto cuesta? Nada, es gratis. Todo es gratuitamente porque a mí me lo dieron gratuito, yo lo recibo gratuito y entonces yo tengo que dárselo gratuitamente. Cero saldo, $0. Yo le voy a mostrar a la iglesia de Jesucristo que la iglesia católica está en la Biblia. Está en la Biblia. La palabra católica no está. No, señor. Yo no estoy hablando la palabra católica. Estoy hablando la iglesia católica está en la Biblia. Eso sí, que se les grabe en memoria. No entiendan mal protestantes. Ya sé que los protestantes van a decir, este torito se la fumó verde. No. Está diciendo que la palabra católica está en la Biblia. No entiendan mal. Gracias, mi hermanito. Gracias. Lo que yo estoy diciendo que la iglesia católica está en la Biblia. Eso sí lo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de la palabra católica. Ahora bien, San Marcos capítulo 3, versículo 13. Vean que esta es la iglesia católica. Analicen. ¿Hace cuánto vino Jesucristo? Hace 2000 años. ¿Y la iglesia católica cuántos años lleva? Hace más de 2000 años. Y si no, hagan la prueba, vayan a su abuelito y pregúntale, abuelo, yo tengo una duda. Por ahí un católico va a enseñar que la iglesia católica está en la Biblia. Pregunto, abuelito o abuelita, ¿qué iglesia es la más antigua? La iglesia católica, hijo, te va a decir. Haga la prueba. Y si no, mira, agarre por internet. Iglesia católica, ¿cuántos años? Hasta la fecha hoy lleva más de 2000 años. Ahora bien, San Marcos capítulo 3, versículo 13. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, la que él fundó. Jesús subió al monte. Pregunto, ¿está en la Reina Valera o no está en la Reina Valera? Sí está en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, ¿o no? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Y qué significa llamó? Fundar. Cuando Jesucristo dice, yo quiero rescatar al mundo, lo voy a hacer por medio de la iglesia, pero yo voy a llamar a los que yo quiero. Llegó un protestante y dice, yo quiero ser tu iglesia. ¿Se recuerda que le dijo, no, así no es? Dice que él llama a los que él quiere. En castellano, aquí nadie se autonombra, nadie. Y se reunieron con él. Cuando él los llamó, acudieron a Cristo. Y ahora, aquí viene, con la lupa. Así instituyó a los 12. Eso se llama una iglesia visible. Jesucristo ya la fundó. Otra vez, así instituyó a 12. ¿Cuántas personas son? 12. Es una congregación. ¿Y qué es una congregación? Pues es una iglesia. Pero si ustedes analizan por qué Cristo llamó a 12 personas, es para que obtuvieran la doctrina, la enseñanza que Cristo les va a dar a ellos y ellos la van a predicar. Pero ¿cómo es eso que Cristo fundó? Claro. Ejemplo. Ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. A ver.
¿Cómo le llaman a una persona que dice voy a formar un equipo de fútbol? Y cuando se presenta, soy el fundador del equipo de fútbol. Él llamó a los integrantes que él quiere. Él no va a llamar cualquier pelado, no, va a llamar a lo que él quiere. Y cuando lo ve que sí van a dar buen resultado, los tiene bien entrenados. ¿Para qué? Pues para ir a jugar. Eso se llama fundar. Una persona funda muchos integrantes. En este caso Jesús llamó a 12, él es el fundador. Entonces lo que acudieron a Jesús, lo que llegaron a Jesús, son los integrantes para que sea una iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. ¿Y qué dice entonces la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Lo que diga Jesús, mi respeto. Lo que diga un protestante, mi respeto. Pero yo no le creo. Porque los protestantes les han llenado la cabeza sin cesos. Cristo no fundó ni una iglesia. Entonces agarrémoslo por el lado de ellos. Es verdad que Cristo no fundó ni una iglesia. Los testigos de Jehová no es la iglesia de Cristo. Los mormones no es la iglesia de Cristo. Los adventistas no es la iglesia de Cristo. Los bautistas no es la iglesia de Cristo. Los bautistas nuevos no es la iglesia de Cristo. Pentecostal tampoco. Pentecostales tampoco. Pentecostales tampoco. Y si nosotros buscamos 100,000 sectas, ninguna de esas son la iglesia de Cristo. Ninguna. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Cristo no fundó ni una iglesia. Y eso es verdad. Pero ¿qué decimos nosotros los cristianos, los evangélicos? Cristo fundó una iglesia. ¿Ven que la iglesia de Cristo es católica? Está en la Biblia. Entonces, si la Biblia dice que Cristo fundó una iglesia, y los católicos que decimos que Cristo fundó una iglesia, entonces la iglesia es católica. Pero aquel que dice que Cristo no fundó una iglesia, entonces esa persona está más perdido que las cabras de Heidi. Está más perdido que la cabra de Heidi. ¿Por qué? Porque el pastor le dijo, Cristo no fundó una iglesia. Aunque no esté en la Biblia, tienen que creerlo. Tienen que creerlo. Por ahí dice, pero Cristo no fundó ni una iglesia. La fundó Constantino. Pero aquí no dice que la fundó Constantino. Aquí dice que Cristo fundó la iglesia de él. No fundó muchas. Las muchas son del diablo. Entonces, ¿cómo me puede explicar un protestante a mí que se la pasan por ahí diciendo católico, arrepiéntanse? Toro Junior, arrepentite. Salite de la gran ramera, de gran prostituta. Sálganse. Pueblo mío, dice Jehová, sálganse. Pero ¿cómo me puede explicar un protestante si Cristo fundó una iglesia y ellos dicen de que no? Si Cristo fundó una iglesia, entonces yo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Permanecer en esta iglesia. ¿Para qué yo voy a irme a una secta? Que no es iglesia de Cristo, es la iglesia del pastor. Porque él es discípulo, él es sacerdote del diablo. O sea que usted me está diciendo que la secta protestante son ellos los que predican la doctrina del diablo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿qué enseñan los pastores evangélicos? Que Jesucristo no fundó ni una iglesia. Eso se llama doctrina diabólica, doctrina protestante. Otro, María no es virgen. ¿Quién enseña eso? Los protestantes. Porque sacerdote satánico de la secta protestante así enseña doctrina diabólica. Primera de Timoteo 4:1 en adelante lo dice. El Espíritu nos dice claramente y léanlo. ¿Cuál es otra doctrina diabólica que enseñan los protestantes? La Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, eso simboliza el cuerpo de Cristo. A eso se le llama doctrina diabólica, porque están enseñando doctrina falsa,
herejía. Pero cuando un pastor evangélico va a enseñar lo que enseña Cristo, no. Por eso es que nosotros los católicos tenemos que predicar, evangelizar como Cristo enseña. Y cuando Cristo enseña, entonces debemos de predicar lo que Cristo enseña. La iglesia de Jesucristo enseña conforme Jesucristo a ellos les entregó la doctrina, la enseñanza para predicar. Ahora, aquí viene algo importante. Así instituyó a 12. Es una iglesia visible. ¿Y qué dicen los protestantes? La iglesia de Dios es invisible. Se la fumó verde. Bien verde se la fumó. Mentira. Esa es doctrina diabólica. Jesucristo fundó su iglesia y es visible. Y la fundó con 12 personas de carne y hueso. ¿Qué dicen los protestantes? La iglesia es invisible. Le patina el coco, bien verdecita se la fumó de parte del diablo. Ahora, ¿para qué Cristo fundó su iglesia? Se las presto para que lo vean. Así instituyó 12, a los que llamó también apóstoles. ¿Para qué Cristo fundó su iglesia? Para dejar la iglesia apostólica. ¿Y cuál es la misión de esta iglesia apostólica? ¿Cuál es la misión? 2000 años y vamos. Incluso ni voy a yo lograr ver, va a llegar a los 2100 años, 2500, 5000, 100.000 años. No se va a acabar. ¿Por qué? Por esta razón. Oiga, a los que dio también apóstoles y estuvieron con él para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el trabajo entonces de la iglesia de Cristo? Predicar. Pero, ¿qué es lo que van a predicar? Pues lo que Cristo les enseñó. A quien ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Pregunto, que me diga un pastor si ellos pueden con autoridad de Cristo perdonar los pecados a otro. ¿Qué clase de iglesia será esa la de Cristo? No, esa no es una iglesia, esa es una secta. Y es una secta que es doctrina falsa, doctrina diabólica que enseñan los pastores. Y la gente ciega se están dejando guiar por otro ciego. Y el ciego que guía a otro ciego va al mismo hoyo y su padre, el diablo, se lo lleva al infierno. Porque el pastor le dice que es directamente con Dios. Pero cuando Cristo funda su iglesia, le dijo, a quien ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero dígame, ¿dónde está eso? San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Ahí está. Como el Padre me envió a mí a perdonar los pecados, yo también los envío a ustedes. ¿A qué los envía a los apóstoles? ¿A qué los envía esta iglesia? A perdonar los pecados. ¿Qué no entienden los protestantes? Pero el pastor le dijo, aunque no esté en la Biblia, créanme a mí. Pero ¿qué dice Jeremías 17:5? Ellos están cogiendo un hombre mortal, no puesto por Jesucristo. Pero Cristo dice, a quien ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Ellos pueden perdonar los pecados? No. Porque no son verdaderos ministros de Cristo. No son la iglesia de Cristo. Ellos son ministros del diablo. ¿Qué dice la Biblia? Escúchenlo. Con la lupa. Y dándole poder para expulsar los demonios. Que la iglesia de Jesucristo, que la iglesia católica no tiene autoridad para expulsar los demonios.
Aunque no esté en la Biblia, el pastor le dice, no le crea. No le crea. Pero cuando un protestante va a despertar, nunca. ¿Por qué no va a despertar? Porque el pastor, su fiel Dios, papá pastor, su Dios pastor, le dice que es directamente con Dios, más nada. Y cuando un católico les está apretando la Biblia, dice, no, eso es falso, eso es mentira, eso es herejía, vos sos un mentiroso, está engañando a la gente. Ah, sí, pero entonces me está diciendo que Jesucristo, déjenlo. No lo podemos nosotros obligar, no lo podemos poner un revólver, no podemos nosotros obligarlos que crean. Si ellos quieren creer, que crean, si no, a mí lo mismo me da. Y dice la Biblia, oiga, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, dándole poder para echar los demonios. ¿Qué significa dándole poder para echar los demonios? A quien ustedes les perdonen los pecados, ¿qué está haciendo entonces el ministro de Dios? Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A eso se le llama expulsarlos o echar los demonios fuera. Esa es la doctrina de la Iglesia de Cristo y esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de los protestantes es hacer aquel show. Fuera Cristo, en el nombre de Cristo, fuera Satanás, fuera. Ese es el show de ellos. Así nunca Jesucristo mandó ni nunca hizo esa obra de teatro, diciéndole a la gente, fuera en el nombre mío, fuera, fuera. No, jamás. Cuando un protestante cree en la palabra de Dios y busca la palabra de Dios, entonces se le quitará la venda de los ojos. Y esta es palabra de Dios. Y esto lo dice Jesús. Esto no lo digo yo. Lo dice Jesús. Dándole poder para expulsar los demonios. ¿Lo dije yo? No. Aquí está escrito. En la iglesia de Cristo, la iglesia católica, no está en la Biblia, sí está en la Biblia. Solamente que los protestantes no quieren escuchar. Porque el diablo le agarra los dedos y se los mete aquí, y la otra mano le mete aquí y dice, voltea a ver para allá, ese está engañando a la gente, no le creas. ¿Y qué dicen los protestantes? La misma palabra. Ah, pero ¿qué dice más? Versículo 16. Estos son los 12. La iglesia, escuchen, estos son los 12. ¿Qué significa? Esta es la iglesia de Cristo. Así. Católica. Esta es la iglesia católica. ¿Lo ven? ¿Por qué es que la iglesia católica? Se lo voy a explicar. Estos son los nombres. Estos son los 12. No, estos son los 12. Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Aquí fundó la iglesia de Cristo. De Simón, Cristo le cambia el nombre y se lo deja Pedro. Ya no es Simón, ahora es Pedro. Ahora yo voy a buscar en Mateo 16, 18, por qué Jesucristo, cuando le cambió el nombre, le dio potestad para que la persona que se integre a esta iglesia se edifique. Allá la funda, aquí se edifica. Cristo fundó su iglesia, pero cuando la fundó le cambió el nombre a Pedro, y cuando le cambia el nombre a Pedro, viene la iglesia de Cristo edificándose. En Cristo, no. En Pedro. ¿Cuál es la doctrina de la Santa Iglesia? Que el que se integre a la iglesia de Cristo es en la iglesia católica. ¿Por qué en la iglesia católica? Porque lo vamos edificando en Pedro. ¿Y qué dicen los protestantes? No, es en Cristo. Pero le vamos a tapar la boca y le vamos a enseñar que no es en Cristo, es en Pedro. ¿Qué dice el versículo 18? Mateo 16, 18. Agarren cita, capítulos y versículos. Esto es contrario a los protestantes que ellos enseñan.
Oiga, y yo ahora te digo, ¿quién dice eso? El fundador de la iglesia. ¿Se recuerdan los 12 que él llamó? Ahí estaba Pedro. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y yo ahora te digo, tú eres Pedro. ¿Está hablando con él mismo o está hablando con otro? No, está hablando con otro. ¿Con quién? Pues con Pedro. ¿Y por qué sabemos que es con otro? Oigan, y yo ahora te digo, ¿ves que es a otro? Tú eres Pedro. Ya no se llamaba Simón, ahora le cambia el nombre y le pone de Pedro. ¿Y qué es Pedro para la iglesia? ¿Y qué es Pedro para Cristo? Escúchenlo. O sea, piedra. ¿Qué es Pedro? Piedra. Y sobre esta piedra, sobre Pedro, no sobre Cristo, ¿qué enseñan los pastores protestantes? Es en Cristo. No, los están engañando, hermanos protestantes. Si usted tiene sesos en la cabeza, empiece a ver con la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que a ti te vaya iluminando la oscuridad, la venda de los ojos de un pastor que te vive engañando día tras día. ¿Qué dice entonces Jesucristo? Y yo ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Qué es Pedro? Piedra. Y sobre esta piedra, sobre Pedro, eso enseña la iglesia de Cristo. Eso enseña la iglesia católica. Y sobre esta piedra, sobre Pedro, edificaré. Allá la funda. En Marcos 3:13 la fundó su iglesia. Pero en Mateo 16:18 se va edificando. En Cristo, no. En Pedro. ¿Por qué Pedro? Pues porque así lo quiso. Y así como él quiso de cambiarle de Simón a Pedro el nombre, pues también así quiso que Pedro sea el que represente a Cristo, por eso se llama vicario de Cristo, representante de Cristo, pastor pastor de la iglesia de Cristo. Dele no, el nombre que usted quiera, o sea, ¿cómo se llama? Con respeto. Vicario, representante o pastor de Cristo, líder de Cristo, como usted quiera llamarlo. Pero aquí no pueden refutar los protestantes nunca, aunque ellos quieran o no quieran aceptar, pero dice Jesucristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, piedra, y sobre esta piedra, sobre Pedro, edificaré. ¿Qué dice edificaré? Que toda la persona que se integre en la iglesia católica se va edificando, porque Pedro no fundó la iglesia, es Cristo que fundó la iglesia y está ahora edificándose en ¿quién? Pues en Pedro. Eso enseña la Santa Madre Iglesia, la que Cristo fundó. ¿Pero quién enseña la secta protestante? Todo lo contrario. ¿Ven que la Iglesia Católica está en la Biblia? ¿Ven que está en la Biblia la Iglesia Católica? Pero cuando un pastor dice, no, Cristo no fundó una iglesia, hay que creerle, porque la iglesia de él, donde él está, es la del diablo. La de Cristo no es esa. La de Cristo es la Iglesia Católica y está en la Biblia. Pero también dice, ¿qué dice en el 18? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias son? Una. ¿Por qué existen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la luz del mundo, apóstol profeta, Malaquía no sé qué, Bautista nueva, Pentecostales unidos, Pentecostal avivado, no sé qué? Hoy no están más tontos que lo que qué, pero déjenme decirle que esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una. ¿Ustedes saben que cuántas iglesias fundó Cristo? Una. Y las demás, pues no son las de Cristo. Y si no son las de Cristo, ayúdenme a pensar de quién es. Hermanos separados, si Cristo fundó una iglesia, pregúntense por qué hay muchas. Porque el diablo no quiere que ustedes se salven en la iglesia católica. ¿Quién es el que se contrapone que no se salven? El diablo. Y si la iglesia de Jesucristo lleva más de 2000 años, ¿por qué entonces existen muchas iglesias? El primer fundador fue Martín Lutero. De ahí han surgido muchos. ¿Yo?
Me puede agarrar el diablo, puedo renunciar a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica, y puedo fundar otra y decirles, vengan a la iglesia cristiana evangélica. Pregunto, ¿y esa iglesia es mía o es de Dios? No, esa es mía. Porque el diablo me dijo, sálgate de la iglesia católica y vete a fundar otras para que tenga Tigo Money, el diezmo. Claro, ya no quiero trabajar, vivo a costilla de los tontos. ¿Y qué me toca? Pues, véngale, venga para acá, vamos a fundar una iglesia, ayúdame. Eso no es mucho que han hecho muchos pastores, porque se los ha tragado el diablo. Y el diablo les ha dado un don a los protestantes. ¿Cuál es el don de los protestantes? Protestar. Y se molestan porque le decimos protestantes. Se molestan. Y bravo, hasta denunciarme quieren en la plataforma. ¿Cómo la ven? Qué bravitos se ponen. ¿Mm? El diablo le dio una cucharadita. Gracias, mi hermanito. Muchas bendiciones, mi hermano. Muchas gracias. El diablo le dio una cucharadita de veneno. La iglesia católica la fundó Constantino. Se la fumaron bien verde. Se la fumaron bien verde. Gracias, mi hermanita Darling. Gracias. El diablo le dio cucharada de veneno. La iglesia católica es la gran ramera, es la gran prostituta. Esa es la canción, es el disco rayado de los protestantes. Porque el diablo se los va tragando despacito. Despacito se los va tragando. Con una cucharada de veneno y con un don. Protestar. Pero ¿cómo le podemos llamar a una persona que protesta? Protestante. Y se ponen bravos porque les decimos protestantes. Regresan a la iglesia católica, fanáticos. Regresan a la iglesia de Cristo, fanáticos. Si le molesta que le digamos protestante, no proteste, ven a la iglesia católica, ya no sea protestante, listo, y se acabó el problema. Ah, pero ¿qué dice Jesús? Que entre medio de la iglesia de Jesucristo habrán personas que van en contra de la iglesia de Cristo. ¿Dónde salieron? De la iglesia de Cristo. Antes no eran protestantes, a todos eran católicos. Desde el año 1515, 17 hacia atrás, todos eran católicos. En el año 1520, Martín Lutero dividió. ¿Y quién es el que divide? El diablo. ¿Se dan cuenta que el que está fuera de la iglesia católica está poseído por el diablo? Ah, no, pero ellos con orgullo y con caché dice, cuando yo era católico. Y me dice, pone la Biblia bajo el brazo. ¿O no? ¿Cuánto no han visto ustedes que los protestantes, ellos con orgullo y con caché se ponen y dicen, cuando yo era católico, pero vino un cristiano evangélico, entre comillas, me predicó la palabra de Dios, acepté a Cristo, me arrepentí y estoy en la iglesia cristiana evangélica? Así manda Satanás a los protestantes casa por casa y se los ha tragado el diablo. A mí me da risa cuando un protestante me dice, hermano, Cristo te ama. Cristo quiere rescatarte. Cristo quiere salvarte. La iglesia católica no es la de Cristo. Esa es la gran ramera, la gran prostituta. Eso lo dice Apocalipsis. Y empieza, arrepiéntete, conviértate. ¿De qué quiere que me arrepienta? ¿De pertenecer a la iglesia de Jesucristo? ¿Para convertirme a ser apóstata? No. ¿De qué quiere que me convierta? ¿De ser un hijo de Dios a ser un hijo del diablo? ¿Dónde está eso? San Mateo capítulo 23, versículo 14 y el 15. Léanlo. ¿Cuál es la misión de los protestantes? La misma misión del diablo. Convertir a la gente y hacerlo más, pero más hijo del diablo, peor que el que te lleva a convertirte a esa secta satánica. ¿Cree que es mentira? Lea la cita. San Mateo 23, versículo 14 y 15. Si ustedes creen que es mentira, ahí está la cita.
Tengan cuidado con los protestantes. Son discípulos del diablo. Tengan cuidado. Yo no estoy diciendo que ellos son el diablo. No, son discípulos. Están haciendo discípulos. Son discípulos y van discipulando a otro y van discipulando a otro a modo que te convierta a un hijo del demonio. Lo dice San Mateo capítulo 23 versículo 14 y versículo 15. ¿De qué quiere que nos arrepintamos? De ser cristianos, para hacernos anticristianos, para apostatar, para protestar como ellos. Y el diablo está alegre, feliz, contento, y ellos están felices con el diablo. Y quieren sacar a los católicos, ¿para qué? Para que se salgan de la iglesia de Cristo y se vayan a adorar al diablo. ¿No han oído ustedes a Jehová? Ese es un disfraz. Ese es un disfraz. Jehová es un disfraz del diablo. ¿Qué pastor le va a decir? Vengan a adorar al diablo. No, le va a decir, vengan a adorar a Jehová. Él es Dios, claro que el diablo es Dios, pero disfrazado de Jehová. Yo no estoy diciendo que Jehová es el diablo, no. Ese es el disfraz que usa el diablo. Y los protestantes, los pastores, enseñan eso. ¿No lo creen? ¿Pero qué dice la Biblia? Los poderes de la muerte, como Cristo le quita la máscara a los falsos ministros de Cristo, aquellos sinvergüenza ladrones, ¿cómo le quita la máscara? Oiga, y los poderes de la muerte, testigo de Jehová, mormón, adventista, toda la secta protestante. Quíteme por favor ahí la iglesia católica. Saludo a mi hermanita católica. Gracias, mi hermana, me alegra verte aquí. Ánimo. ¿Qué dice entonces Jesús? Todas las sectas protestantes son poderes de la muerte, porque el diablo tiene poder, y como le da el diablo, como el diablo tiene poder, así le dan a los discípulos, así le dan a los ministros, así le dan a los sacerdotes satánicos protestantes, que fundan su secta y le ponen Iglesia Cristiana Evangélica. ¿No sabían ustedes que hay dos tipos de sacerdotes? Sacerdotes que le sirven a Cristo, a Dios, y sacerdotes satánicos que sirven al diablo. ¿Quiénes son esos? Todo aquello que se proclaman obispos, se proclaman presbíteros, se proclaman pastores, se proclaman evangelistas, se proclaman, bueno, ustedes ya saben, toda la secta protestante. Esos son sacerdotes satánicos, porque ellos le sirven al diablo. ¿No lo saben? Sépanlo. ¿No lo creen? Créanlo. Porque Jesucristo es el que instituyó sacerdotes para que sirvieran al pueblo de Dios y se integren a la iglesia como sacramento de salvación. ¿Cuántas son? Una iglesia. Porque hay muchas, porque las demás le sirven al diablo. ¿Quiénes? Pues sacerdotes satánicos. ¿Quiénes son esos? Los pastores protestantes. Aquellos que agarran Efesios 4:11. Lo agarran de la de Efesios 4:11, la cita de la Biblia. La agarran. Yo soy pastor, sacerdote satánico. Yo soy evangelista, ministro satánico. Eso es lo que son ellos. Entonces, ¿de qué quiere que me arrepienta? A un discípulo satánico. No, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que te reprendo, Satanás. Gracias, saludos, bendiciones, ánimo. Toquen la pantallita, compartan el like, por favor, para que se vaya viendo el like. Dice la Biblia, y los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Aquí no está diciendo Jesucristo, sí la van a atacar, pero vencer no. Pero tampoco nos dice que no la van a atacar. Sí la van a atacar. Ustedes no saben. La iglesia católica, la gran prostituta. ¿No es ataque eso? Listo. Que María no es virgen, es un vaso que la ocupó Dios y ya no sirve para nada. ¿Ves que la atacan? La atacan. Que los católicos son hijos del demonio. Pregunto, ¿la atacan o no la atacan? La iglesia católica. Claro. Si la podrán atacar, pues no la podrán vencer. Y a mí me garantiza la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que si yo me integro a esta iglesia, es la que me conlleva a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el reino de los cielos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Que Jesucristo esté en el cielo y la iglesia católica te lleva a Cristo. Que lo diga Jesucristo, no yo. Con la Biblia. Yo te daré. ¿A quién se la está dando?
tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Si le dejan la iglesia, encargo de la iglesia, pues tiene que darle la llave. ¿Cómo se los compruebo? Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuándo un protestante va a entender esto? Hasta que un católico se lo enseñe. Si no se lo enseña, él va a venir lo que diga su pastor y va a adorar a su pastor porque él es su Dios. Él le cree a su pastor, aunque no esté en la Biblia, dice, créanlo. Y si no le creen, está diciendo, este está endemoniado. Si no le creen. Entonces, para no refutarlo, para no hacerlo enojar, para aceptar lo que ellos son, ungidos de Dios, pero del diablo, dice, está bien, pastor, sabemos que los católicos no saben nada. ¿No saben nada? Aquí lo dice Jesucristo. Y yo te daré, ¿a quién se la está dando? A Pedro. ¿Por qué no se la da él mismo? Si la llave él las tiene, ¿por qué se la da a Pedro? Pero usted no se pregunte por qué la Iglesia Católica tiene la llave del reino de los cielos. Usted pregúntese por qué Jesucristo le da la llave a la Iglesia Católica. Pregúntese. Pregúntese. No se mate la cabeza preguntando, Señor, ¿quién tiene la llave? No, usted pregúntese, ¿por qué? Reclámele a Cristo. Cristo, ¿por qué le dejaste la llave a la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué se la dejaste a Pedro? ¿Por qué? Y Cristo dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Que la Iglesia Católica tiene la llave del reino de los cielos. Oh, entonces esta iglesia es sacramento de salvación. Esa es la que me conlleva a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Caramba, entonces, ¿cómo me explica un protestante que diga, Cristo no fundó la iglesia? ¿Qué clase de doctrina es esa? Pero ¿qué clase de enseñanza es esa diabólica? ¿Qué se puede esperar usted de un pastor protestante? Adivinen, ¿qué es usted lo que pueden presentar? ¿O qué es lo que les puede dar un pastor protestante? Mentiras, engaño, doctrina falsa, doctrina diabólica, en una secta satánica diabólica. Se llama secta, no se llama iglesia, secta. Así se llaman eso. Pero ellos la disfrazan de secta, iglesia cristiana evangélica. Así la disfrazan. Como el diablo se disfraza de ángel de luz, pues entonces el diablo es astuto. Disfrácenla de iglesia cristiana evangélica. ¿Listo? Y la gente cuando oye cantar al Señor, y vine a buscar fuego. Entonces la gente se emociona. Porque la gente de hoy ahora todo es emoción. Cuando oye cantar, y vine a buscar fuego en el... Entonces la gente cuando oye se emociona y empieza a cantar y a bailar y a decirle, oh, pues Señor, amén, al Señor, y van a la secta. Pero cuando un católico les predica, vayan a la iglesia católica, no. Si ustedes pueden ver cuántas iglesias fundó Cristo, una. Pero ¿por qué hay muchas? Porque el diablo les está regalando tips. ¿Y qué es un tip? Les está dando, bueno, si eres cristiano evangélico, pues entonces te puedes pasar a los mormones. Te puedes salir de los mormones, te puedes ir a la adventista. Te salí de la adventista, no, vete allá al pentecostal. O si te sales pentecostal, pues ahí tienes opción de escoger. Ese es el regalo más grande que el diablo les proporciona a la gente. Pero la gente cuando oye cantar aquellas alabanzas de aquellos coros de adoración y empiezan así, y a tirarse moco extendido, ¡ay, el Espíritu Santo! Dios me habló. Qué raro que el católico no le habla solo a ellos. Sí, porque esa es doctrina diabólica. Esa es doctrina diabólica. La iglesia de Jesucristo no enseña eso. Dios te habla por medio de... Para que lo entiendas. Y yo te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia con esas llaves? Lo que ates en la tierra
¿Ve que primero es aquí en la tierra? Ahí no dice que en el cielo, no, es aquí en la tierra, sí señor. ¿Dónde está la iglesia primitiva que lleva 2000 años? En la tierra. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Autoridad máxima de Jesucristo, las llaves. ¿Les parece poco a los protestantes perderse en la iglesia que Cristo fundó, que tiene la llave que te conduce a Cristo, que está en el reino de los cielos? Por razón, Cristo dejó la iglesia de Él como sacramento de salvación. El que no está en esta iglesia de Cristo se está perdiendo de irse al cielo. Se está perdiendo de irse al cielo. Sí, señor. Fuera de la Santa Iglesia Católica no hay salvación. Y si no hay salvación, ¿qué hay? El infierno. Pero ahí ve ustedes. Ahí ve ustedes. Ahí vean. Mi objetivo es predicarle. ¿Lo escuchen o no lo escuchen? A mí me tiene sin cuidado. Pero yo ya hice mi parte. Dice, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tiene la máxima autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es sacramento de salvación. Sin la Iglesia Católica no hay salvación. Pero usted me puede decir, yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Está bien? Te falta una cosa, creerle a Cristo que Él fundó una iglesia. Y esa iglesia lleva 2000 años. Eso te hace falta creerle a Cristo, no a mí, a Cristo. Y por eso cuando Cristo manda a su iglesia a predicar, dice, no lo vayan a obligar, no le pongan un revólver, no le pongan un cuchillo, no le pongan la guillotina, no lo jalen con una máquina de vapor. No, no, no. Ustedes prediquen. Si ellos le creen, bueno, y si no creen, ese es el problema de ellos. Pero ustedes háganlo. ¿Dónde está eso? San Marcos capítulo 16, versículo 15. Se lo voy a comprobar. San Marcos 16, 15 dice el Señor Jesucristo, por lo menos todas las citas que le doy, solo de Jesucristo habla, el fundador de la iglesia. San Marcos 16, 15 dice que nosotros le podemos predicar, incluso estoy aquí predicando, dice que yo no los puedo obligar. El diablo los tiene obligado a ustedes. Yo no los puedo obligar, ni Jesucristo tampoco. Dice que si usted cree, listo. Usted puede decir, no, pero es que yo creo en Cristo. Ya va, tranquilo, ya vamos a ver si cree. A ver si es verdad. Solamente oiga lo que dice San Marcos 16:15. Escuchen, con la lupa. Y les dijo a su iglesia, a lo que Cristo, a la iglesia que Cristo fundó. ¿Se acuerda Marcos 3:13? Llamó a lo que él quiso, estuvieron con él, ustedes saben, ¿no? Marcos 3:15. Marcos 3:13, perdón. Y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Cuántas iglesias había existían? Una. Pero ¿por qué hoy hay muchas? Porque esas no son de Cristo. Esas son del diablo. Y los protestantes se llenan de orgullo diciendo, soy cristiano evangélico. Se la fumó verde. El diablo los tiene ciegos. Le quitó los sesos. El diablo los tiene completamente ciegos, ciegos, ciegos. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva de salvación. Significa que esta iglesia era la única. No existía testigo de Jehová, mormón, adventista, luz del mundo, apóstol, apóstol y profeta, bautista, bautista nueva, Malaquía, Río de Agua Viva, todas las sectas protestantes que son guaridas de demonios, no existían. Sino que me diga un cristiano evangélico que están aquí, en el año 100, ¿qué pastor existía? Esos pastorcitos que no son de la iglesia católica, que me diga. En el año 200, en el año 300, en el año 400, en el año 500, en el año 1000, ¿dónde estaba un pastor de eso?
no había ni nacido, ni Martín Lutero, su padre, había nacido. Entonces, ¿cómo puede ser un protestante ahora que yo me arrepienta y me pasa su secta protestante, secta satánica? Que esa es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo lleva 2000 años. La de su pastor, que ese es discípulo, o sea, ese es instrumento del diablo, esa acaba de nacer. ¿Hace cuánto? Podría ser que los primeros protestantes en el año 1520. En el año 1520 la primera secta protestante. Y para allá han salido muchas. Investiguen protestantes. Y ustedes lo saben. El 31 de octubre, Martín Lutero, en el año 1520, celebra la Reforma Protestante. Pregunto, ¿dejó de ser la Iglesia Católica? No. Sigue siendo la misma Iglesia Católica, la misma. Y cuando Martín Lutero protesta contra la Iglesia, no protestó contra el pecado, contra la Iglesia, pero cometió un pecado mortal. El pecado mortal fue salirse de la Iglesia Católica protestando, buscando excusa, así como dicen cualquier protestante. Cuando yo era católico, ¿eh? Fumaba, me drogaba, excusa, excusa, excusa. ¿Lo mandó a la Iglesia Católica a fumar, a endrogarse? No. Eso se llama excusa. Así Martín Lutero puso excusa. La Iglesia Católica empieza, el Papa, eso no existe. O sea, excusa para fundar una secta. ¿Desde cuándo? Año 1520 en adelante. Y el 31 de octubre celebra la Reforma Protestante. Dicen los protestantes, yo me siento orgulloso de ser protestante. Se la fumó verde, bien verde. Una persona que no tiene seso para pensar. Si una persona se sale de la Iglesia Católica y funda otra, ¿por qué yo debo de buscar otra que no es la de Cristo? Tengo que estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Cristo dejó por más de 2000 años. Claro. Pero una persona como no tiene seso, dice, entonces mejor me salgo y me voy para acá. Porque Julano dijo que él vido. Ese es el pecado más grande que cometió Martín Lutero. Poner excusa y fundar sectas. Y así han venido un montón de ciegos fundando sectas y hay gente que les cree a ellos. Se lo está tragando el diablo paso a paso, pasito a pasito, como dice una música, no me acuerdo de quién, pero se los va tragando. Crónicamente están muertos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es sacramento de salvación y ellos dicen, no, esa no es la Iglesia de Cristo, esa la Iglesia no salva. Le voy a mostrar que salva, claro que sí. ¿Y cómo es que salva? Escúchenlo. Y les dijo, vayan por todo el mundo, la Iglesia de Cristo, católica en todo el mundo, anuncien las buenas nuevas de salvación a toda creación. ¿Y si tienen protestantes? Todavía no. El que crea, pregunto, ¿qué dice Jesús? ¿Que hay que ponerle un revólver en el pecho? No. ¿Qué dice Jesús? ¿Que hay que obligarlo a que crean? No. El que crea, me dice un protestante, yo creo en Jesús. Y nosotros creemos que Jesús fundó una iglesia y la iglesia somos nosotros. No, ya va, así no es. No está diciendo la Biblia que cualquiera el que crea en otra iglesia ya es la iglesia de Cristo. No, está diciendo el que crea y se bautice se salvará. ¿Cuántas iglesias existían antes? Solamente la Iglesia Católica. ¿Por qué hay muchas ahora? Porque Martín Lutero en el año 1520 fundó nueva iglesia, se llama Reformar, otra que no es la de Cristo, ese de él, y se llenan de orgullo y de caché cuando yo era católico y se ponen la Biblia de la Iglesia Católica. Yo era católico. Pero cuando ustedes leen allá en Primera de San Juan, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18, dice que esa gente, anticristo, no son cristianos.
son de los que se salieron de la iglesia de Cristo. ¿Cómo me pregunta, cómo me responde un protestante que Cristo no fundó una iglesia y lleva 2000 años la iglesia de Cristo? Ah, pero ellos son iglesias. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Cristo fundó una iglesia o fundó muchas? Una. Pero dice que el que crea, se bautice, se salvará. O sea, está diciendo que hay una iglesia de Cristo, que esa es la iglesia católica, que el que se bautice en esta iglesia se va a salvar. Eso está diciendo Jesús en la de él, en la que fundó José Smith, Carlos Parán, Elena de Guay, Martín Lutero y todos esos en adelante, 2500, 2000, como en el año 1520 en adelante, todas las sectas que hay, esas no son de Cristo, esas son del diablo. Por eso nosotros los católicos tenemos la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y Dios utilizó hombres. ¿Ves que no utilizó ángeles ni santos? No, utilizó a hombres. Y el Espíritu Santo, miren, escribieron esto por medio de hombres. ¿Quién escribió la carta de San Juan? ¿Quién escribió la carta de San Mateo, de San Marcos, San Lucas? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió la carta de San Pablo? Juan. ¿Quién escribió las cartas de San Lucas? San Lucas. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Hombre inspirado por el Espíritu Santo. Claro que sí. Hasta allí no había Biblia. Pero ¿quién inspiró a hacer la Biblia en dos partes? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿El diablo? ¿O un pastor protestante? No. Dios inspiró, Dios a través por el Espíritu Santo inspiró a otro dentro de su iglesia a hacerla en dos partes, escribirla. Ojo, no estaba traducida en el lenguaje que nosotros tenemos. Estaba en arameo. Algunas cartas están en arameo, otras están en latín, otras están en distintos así, en idiomas. ¿Mm? ¿Lo entendíamos nosotros? No. ¿Por qué entonces lo tenemos? Porque un ministro de la Iglesia Católica, San Jerónimo, la tradujo de idiomas a idioma hasta esta fecha, en Spanish o en castellano o en español castellano, a lo que nosotros hoy le entendemos. Pero ¿quién lo hizo? ¿Un pastor evangélico? Ni existían. ¿Quiénes existían? Pues la Iglesia Católica. Así se revienten los protestantes de cólera, de bravo, y que digan que me van a denunciar, me van a bloquear mis cuentas. A mí me pela un comino, hago más. Pero yo tengo que decirles la verdad. ¿Quién hizo la Biblia? No quién la escribió, ya estaba escrito. ¿Quién la hizo? El Papa San Damaso I. ¿Qué pastor evangélico existía en ese tiempo? Ninguno. Año 382. ¿Le parece poco? Pero los protestantes, como están ciegos, aunque no esté en la Biblia, ellos dicen, créanme a mí, no al católico. Sí, pastor, yo tengo que creerle a usted. Lo que te diga, lo hago. Pegate un tiro, sí, pastor, pácata. Se pega el tiro, tiene que hacerlo. Y si no lo hace, el pastor le dice, estás endemoniado. Pero ¿quién hizo la Biblia? Católico. Que me diga un protestante, que se tire el caché de sí, como dice, cuando yo era católico, que se tire ese orgullo, que me tire el orgullo. ¿Qué pastor existía? Y que diga, ¿quién hizo esa Biblia? Con 73 libros. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Y yo sí me siento de orgullo y me siento de alegría y gozo que la Iglesia Católica hizo la Biblia en dos partes. En dos partes la hizo. Estaba escrita primero, nadie la había hecho. Pero Dios utilizó por medio del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo, Papa San Damaso I, hacer la Biblia. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica es la de Cristo? Porque hizo la Biblia. Saquemos conclusión. Si la Iglesia Católica es la de Cristo, tenemos raíces. ¿Quién tiene los restos de los santos apóstoles? ¿Quién los tiene? A ver, protestante, usted que se llena de orgullo diciendo, cuando yo era católico, aleluya, gloria al Señor.
Explíqueme. A ver, explíqueme. A ver, su pastor, ¿a quién tienen, qué cuerpo de los santos apóstoles tienen enterrado? Explíqueme. ¿Quién tiene los restos de San Pablo? Santo de la iglesia. ¿Quién los tiene? La iglesia católica. Los restos de San Pablo, de San Pedro, San Lucas, San Mateo, San Marcos. ¿Quién los tiene? Pues la iglesia católica. ¿Por qué no los tiene ninguno de ellos? Porque no son la iglesia de Cristo. Esos sinvergüenzas charlatanes que son, se ponen en la Biblia diciendo, somos la iglesia de Cristo. Más nada. Y con la Biblia hacen creer a la gente que son cristianos. No. ¿Y qué dice la Biblia? El que cree y se bautice, se salvará. O sea que la iglesia católica es sacramento de salvación. Pero ¿quién lo va a bautizar? ¿Un ángel? ¿Cristo? ¿Dios? Yo no va a bajar del cielo, va a venir a bautizar. No. ¿Quién es el encargado de la iglesia de Cristo? ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Pues la iglesia católica. ¿Existían otras? No. 2000 años lleva la iglesia católica. Más de 2000 años. Más de 2000 años. ¿Le parece poco eso? Pero el pastor le dijo a los protestantes, no está en la Biblia, pero créanme a mí. Sí, pastor, yo le creo. Sí, pastor. Allá hay un lazo, cuélguense. Créanme que van para el cielo. Amén. Todos se ponen el lazo y se cuelgan. Aunque no esté en la Biblia, tienen que creerle. Si no le hacen caso, están endemoniados. Y para que el pastor no diga que están endemoniados, entonces tienen que hacerlo obligatoriamente, tienen que creerle. ¿Y qué dice más? El que se rehúse o el que se niega a creer, fuera. El que se rehúse, el que se niega a creer que en la iglesia católica es el sacramento de salvación que hay que bautizar para salvarse, es condenado. O sea, hermanito católico, usted me está diciendo que yo como protestante no estoy salvo. No. Si usted cree que la iglesia católica es la de Cristo y se bautiza ahí, sí, lo dice la Biblia. Porque la iglesia católica está en la Biblia. La palabra no, la iglesia católica está en la Biblia. El que crea que la iglesia católica es la de Cristo y se bautiza ahí, se salvará. Está escrito. Y el que se niega a creer, pues seguirá siendo protestante, el diablo se lo va a llevar al infierno y no se va a salvar. Ya es condenado. Con solo el hecho de no creer, con solo el hecho de no creer que la iglesia católica es la de Cristo y que ahí es sacramento de salvación. Que me diga un protestante, ¿qué es lo que no entienden? A ver, Hecho 1:14. Y dicen los protestantes, este es el tacto caballito de batalla de los católicos. Claro, si la iglesia es católica, está en la Biblia. ¿Cómo que no? Gracias, te doy like por eso. ¿Qué dice entonces la Biblia? Hecho capítulo 1, versículo 14. ¿Qué iglesia es la que celebra a la Virgen María? La iglesia católica, la de Jesucristo. ¿Por qué entonces otras que se llaman iglesias no son las de Cristo y no celebran el Día de la Virgen María? ¿Por qué el Día de la Virgen María? Bueno, porque ella es mamá. No fue mamá, no, es madre. Y la madre de Dios. Escuchen, Hecho 1:14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Todos ellos, ¿quién es? La iglesia. Los apóstoles. La iglesia visible. ¿Recuerdan Marcos 3:13? Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y los llamó también apóstoles. Y los envió a predicar. ¿Se acuerdan? Listo. Ahora, ¿qué dice entonces Jesús? ¿Qué dice Hecho 1:14? Perdón. Todos ellos perseveraban juntos en oración. ¿Quién es? Pues la iglesia de Cristo. ¿Estaban dispersados? ¿Todos creían lo mismo? ¿Cada quien fue a juntar iglesia? No.
una iglesia para todo el mundo. Y ustedes pueden ver en la iglesia católica y está en todo el mundo. Porque Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, entonces fueron dejando sede en cada lugar, en todo el mundo, la misma iglesia, la misma fe, la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo bautismo, los mismos sacramentos, no cambia. Y dice, perseveraron juntos en oración, en compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Adivinen, ¿quién más estaba allí? Todos ellos, toda la iglesia, estaba reunida en oración, en compañía de algunas mujeres. ¿Quién más? Con la lupa. De María. Puede ser la vecina, puede ser la prima, puede ser la mamá, puede ser, pues no, pero aquí, de María, la madre de Jesús. ¿Qué hace la Virgen María con la iglesia? Porque ella es testigo de la iglesia que Cristo fundó. Porque ella es testigo de la iglesia que Cristo fundó. O sea que la iglesia católica celebra la Asunción de María. La iglesia católica pone a la Virgen María como reina de la iglesia. Sí. ¿Qué es una reina? Pues una reina conocemos que al poner una corona es nominada a una reina. ¿Y quién es el rey? Jesús. ¿Qué viene entonces la madre de ese rey? La reina. Salomón. ¿Qué es Salomón? Un rey. ¿Y quién fue la mamá de ese rey? Pues una reina, la mamá de Salomón. Si siendo que Salomón es rey y la madre de Salomón es rey, Jesucristo que es rey, entonces la Virgen María es ¿qué? Reina. ¿De qué? Pues reina de la iglesia. ¿Y dónde está escrito? Apocalipsis 12:1. Ahí apunta la 12 estrella. Esa es una ¿qué? Corona. Una corona de 12 estrellas. Significa que ella es la reina de esa iglesia. Es la que apunta aquí, Hechos 1:14. Y todos perseveraban unánime, unidos en oración, en compañía de alguna mujer, entre ellas María, la madre de Jesús. ¿Le parece poco? A ver, ¿qué protestante predica esta palabra de Dios? Ninguno. Ninguno. Ningún pastor evangélico predica la palabra de Dios. Ningún protestante habla de la Virgen María, que la Virgen María, pues, en hecho en Lucas 1:28 en adelante, se le apareció el ángel y empieza, mire, hasta llegar hasta el 47, algo así, 48, 49 por ahí. Dice un protestante, nunca, jamás va a predicar un pastor o un evangélico, va a predicar de la Virgen María, jamás. Diciendo que la Biblia lo dice. Pero vean, entonces yo quiero que ustedes analicen, porque cuando Cristo fundó su iglesia, la Virgen María es testigo de esta iglesia. La primer testigo que hubo es la Virgen María. El primer testigo. Porque andaba junto con la iglesia. Pero ¿qué hace la Virgen María con la iglesia? Para dar testimonio de la iglesia católica, o sea, de la iglesia de Cristo. ¿Y quién es el que pone aporte al mundo que la Virgen María es la Madre de Dios? La iglesia católica. Ningún protestante, ningún pastor predica eso, porque ellos no son la iglesia de Cristo. Ahora bien, dice la Biblia que la Virgen María se llenó del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a creer que la Virgen María se llenó del Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, yo no lo digo yo. Claro. ¿Lo quieren ver? Listo. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué dice. Hechos 1:14. Todos reunidos
en compañía de algunas mujeres, entre ellas la madre de Jesús. ¿De acuerdo? Listo. Hecho 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, la iglesia no es Pentecostés. Escúchenlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿ves que no es una iglesia Pentecostés? Aquí se le tapa la boca a aquello que dice, yo pertenezco a la iglesia Pentecostés. No, señor. Así no es. Así se le quita la máscara a aquellos mentirosos poseídos por el diablo. La iglesia católica es la iglesia de Cristo. No es Pentecostés. No, señor. Pero dice que cuando llegó el día de Pentecostés significa 50 días después de Pascua, el día de Pentecostés era una fiesta. Era una fiesta. No es una iglesia, una fiesta. Pero un protestante dice, no, yo pertenezco a la iglesia Pentecostés. Otro dice, la iglesia Pentecostal. No, señor, así no es. La iglesia de Jesucristo ya está fundada. Pero el día de Pentecostés era una fiesta, 50 días después de Pascua. ¿Qué sucedió? Bajó a la iglesia el Espíritu Santo. No lo digo yo, escuche lo que dice. Oiga, entonces estaban todos reunidos. Pregunto, ¿no estaba la Virgen María ahí? Sí estaba allí. Estaban todos. ¿Qué hacía hecho 1:14 la Virgen María con la iglesia? Todos estaban juntos en compañía de alguna mujer y la Virgen y la Madre de Jesús, ¿sí o no? Entonces también está la Virgen María aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, como lo dice Hechos 1:14. De repente vino del cielo, desde el cielo. Escuchen. Vea que la iglesia católica es la de Cristo, no es Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta que se derramó el Espíritu Santo a la iglesia. Eso es distinto. Así engañan a la gente creyendo que la iglesia de Cristo es Pentecostés, pentecostal, mormón, adventista, luz del mundo, apóstol, profeta. Mentira del diablo. Vean. De repente vino del cielo un ruido como el del cielo y un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaba. Pregunto, ¿estaba o no estaba la Virgen María? Sí, estaba allí. Todo lo que está en Hechos 1:14 está aquí también. Escuchen, protestantes, escuchen. A ver si la Virgen María no recibió el Espíritu Santo. Escuchen. Y ella fue testigo de esta iglesia. No se le quita la duda. Se le da el mérito a la Virgen María. Oiga. Y aparecieron unas lenguas como fuego y se repartieron y fueron poseándose sobre cada uno de ellos. Ahora, ¿estaba o no estaba la Virgen María allí? Sí estaba. Todos. La Virgen María, testigo de esta iglesia católica. Por eso ven que la iglesia católica presenta a la Virgen María, porque ella es la primer testigo de esta iglesia. Ella. Ahora mire lo que viene, versículo 4. La lupa. Todos. El protestante que diga que la Virgen María no se llenó del Espíritu Santo, no recibió el Espíritu Santo, se la fumó verde. El protestante que niegue que la Virgen María no recibió o no dice que estaba aquí, que recibió el Espíritu Santo, palabra del diablo. No tiene sesos en esa cabeza. Mire lo que dice. Todos quienes, la iglesia, Hechos 1:14 lo dice, todos ellos estaban unidos en oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas la Madre de Jesús y sus hermanos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo un protestante va a enseñar esto? Ninguno. Porque ellos no tienen el don del Espíritu Santo. No lo tienen. Si ellos tuvieran el don del Espíritu Santo, entendieran esto. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas.
No se vaya, no, 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 eso son obras de teatro. Esa gente se la fuma bien verde para hablar porquería, hacer ese show. Así no es. La iglesia de Jesucristo es una orden, es ordenada. Eso no hacen obra de teatro. En el nombre de Cristo, ¡fuera! Y sacan un montón de show. Y eso no es permitido por la iglesia católica. No, señor. ¿No has visto un protestante, un apóstol que dice ser apóstol, dice que habla y otro le traduce? La fuma verde. Se llama show. No, dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. La Virgen María también. Pero un pastor no enseña esto. ¿Cómo lo va a enseñar? No lo enseña. Ni la mínima idea le da a enseñar esto. Porque a ellos no les importa enseñar la verdad. Les importa, mire, ensuciar la verdad. Les importa ensuciar la verdad. Los protestantes son como las moscas. ¿Qué es una mosca? Una mosca, cuando usted ve el platillo, usted lo pone ahí, en lo que voltea a ver, ya echó el pupú, la mosca. Ya tiró la porquería. Así son los protestantes. Los protestantes agarran la Biblia y empiezan a contaminar la palabra de Dios. Como la mosca que echan pupú. Desperdician la palabra de Dios. Por eso es que el que escucha a un pastor protestante predicar la palabra de Dios y no ha sido formado, se contaminó. Se dejó cagar del pastor. Se dejó hacer pupú del pastor. Porque es como una mosca. Es como una mosca. ¿Qué hace la mosca? Vomitar, contaminar la comida. Y de repente usted va para el baño. Pero ¿qué hace entonces un pastor? Contamina, escupe en contra de la verdad y se va usted para una secta como usted que va para el baño. ¿Qué estará pasando la gente? ¿Qué pasa? ¿Y por qué le cree a estos mentirosos? ¿La Virgen María recibió el Espíritu Santo? Claro que sí. Y para finalizar, Hechos capítulo 20, versículo 28. Pues los que quieran entrar, alístense. Hechos 20, 28. Ojo, con la Biblia. No, sin Biblia, mejor no entre. Porque es de gusto. Hechos capítulo 20, versículo 28. Ah, me faltan dos citas, perdón. Hechos 20, 28. A ver, ¿qué dice Hechos 20, 28? Cuídense de sí mismos y de todo el rebaño. ¿Qué está diciendo entonces San Pablo? Cuídense de sí mismos y de todo el rebaño. Está incentivando que los pastores dentro de la iglesia tienen que estar pendientes y también de las ovejas de Cristo, nosotros. ¿Qué más dice? Oiga, y en que el Espíritu Santo, ¿ve que la iglesia de Cristo por sí misma no se mueve? No, lo va guiando el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo los ha puesto como obispo. Dentro de la iglesia católica tenemos los verdaderos obispos. En otras no, en otras se ponen el título de obispo. Son obispos de Cristo. Hasta sacerdotes se ponen ahora. Y dicen, en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, o sean supervisores. Son los que supervisan todo. Y ahora, miren lo que viene. ¿Qué son estos obispos? ¿Cuál es el encargo del obispo? Pastoreen. Aquí tenemos los pastores dentro de la iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Cuántas iglesias son? Una. ¿Por qué no dice? Pastoreen las iglesias. Pero no lo dice así. Dice, pastoreen la iglesia del Señor. Y ahora, ¿cómo el Señor adquirió su iglesia? La lupa. Que Él, Jesucristo, el fundador de la iglesia católica, la adquirió con su propia sangre. Con razón en la Santa Eucaristía, cuando Cristo instituyó la Santa Eucaristía, le enseñó a su ministro, a su iglesia, el pan que yo daré es mi cuerpo, tomen y coman. Este es un cáliz de la alianza que he derramado por ustedes, tomen y beban, que esto es para el perdón de los pecados. ¿Y qué conlleva esa copa? Su sangre. Esto es sangre de la alianza. ¿Ve qué es sangre? Con razón Cristo fundó la iglesia a precio de su sangre.
No es como dicen los protestantes. Los protestantes dicen, en la sangre de Cristo tiene poder. Sí, es verdad. Pero dentro de la Iglesia Católica, pero hay que beber de su sangre para el perdón de los pecados. O sea que ese sacramento del Santo Eucaristía es el sacramento de salvación, sí. Como el sacramento de la confesión, sí. El sacramento del bautismo, sí. Todos los sacramentos es sacramento de salvación. ¿La iglesia es sacramento de salvación? Sí. ¿Dónde lo dice? Hechos, capítulo 2, versículo 41, versículo 42 y se pasan al 47. ¿Por qué decimos nosotros entonces que en Hechos 2, 47 la iglesia salva? Porque cuando Jesucristo funda su iglesia, le dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra, edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan? Mateo 16, 18. Pero ahora miren lo que dice entonces allá en Hechos 2:41, versículo 42, y nos pasamos al 47, que la iglesia católica no salva, sí salva. Oiga, Hechos 2:41. Y los que acogieron la palabra de Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que dice acá? Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. ¿Y qué hizo allá en Marcos 16:15? Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva salvación a toda creación. El que crea, se bautice, se salvará. ¿En cuántas iglesias? En la iglesia católica. En una iglesia que la compró por precio de sangre, Hechos 20, 28 y 29. Ahí está la cita. Vayan al canal de YouTube. Ahí está también este live. Búsquenlo. Ahora mire lo que viene. Y en aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Ven cómo la iglesia se integra para bautizarse, para salvarse? Porque la iglesia es sacramento de salvación. 42. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué le dijo a Jesucristo? Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva de salvación. El que crea, se bautiza y se salvará. ¿Cuántas iglesias? En una. No existía en la secta protestante, en la iglesia católica, única. Y dice, y la convivencia en la fraterna de la fracción del pan y de las oraciones, o sea, de la Santa Eucaristía. El pan que eres mi cuerpo, tomen y comen. Este cáliz es cáliz de la nueva alianza, que ha sido derramado por ustedes para el perdón de los pecados. Tomen y beban sangre de la nueva alianza. Ah, entonces la iglesia católica no nos ha engañado. Pero los protestantes, millones de protestantes, están engañados pensando que es la iglesia de Cristo. No, señor. No, señor. 47. La iglesia salva. Ahí viene. La iglesia es sacramento de salvación. Óiganlo. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Por eso que la iglesia católica es universal, católica. Y el Señor agregaba cada día, desde Jesucristo hasta la fecha de hoy, siguen agregando cada día. Y protestantes que se van saliendo de la secta protestante y regresan a la iglesia católica y se añaden cada día a la comunidad, a los que se iban salvando. 2000 años lleva esta iglesia en función de salvación. ¿Y por qué la iglesia de Cristo es católica? Porque el sinónimo de católico es universal. Pero ¿cómo me prueba que la iglesia católica es universal? Porque lo dice la Biblia. Hebreo capítulo 12, versículos 22, 23. ¿Lo quieren ver? Pues se lo voy a mostrar. Sinónimo de católico o sinónima de católica, la iglesia. ¿Por qué? Véanlo con sus propios ojos. Hebreo 12, 23. ¿Qué dice? En la asamblea de la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, los primeros cristianos. ¿Se recuerdan ustedes César Nerón? La bestia. Esa es la bestia. Ese es el 666. Esa bestia es César Nerón. Ese es ¿cómo se llama este de Roma?
el Imperio Romano. El Imperio Romano se encargó de asesinar a estos primeros cristianos. No es porque ellos quisieron, sino porque así es el plan de Dios. Y cuando César nos mandó, incluso ahí estaba Saulo, y cuando César nos mandó ¿cómo se llama? A perseguir a la iglesia del Señor, que la adquirió con su propia sangre, entonces dice que esos son los primeros cristianos y están en el cielo. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 4, 8 y 9 y 10, ahí está escrito. Búsquenlo. O 5, 8, por ahí está. Si no es capítulo 5, es capítulo 4, pero versículo 8, 9 y 10. Ahí búsquenlo. Y dice, el cielo de los cielos, los ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal. ¿Qué es la Iglesia Católica? Universal. ¿Y qué es universal? Católica. Pero ¿quién iglesia es universal? Pues la Iglesia Católica. Porque Dios es universal. O sea que Dios es católico. Sí. Si Dios mandó a Jesucristo para la tierra, ¿para qué? Pues vino con el deseo de ser católico. Con razón Jesucristo fundó una iglesia católica. Porque significa católica universal. O dígame un protestante que no. Bueno, aquí hay muchos protestantes que han dicho, sí, universal es católica. Entonces, la palabra católica ciertamente no está. Pero si buscamos nosotros, ¿qué es el sinónimo de católica? Universal. ¿Y saben en qué año se le dio el adjetivo de católica a esta iglesia? En el año 107. No había nacido ni Martín Lutero. No había nacido. Y cuando Martín Lutero se salió de la iglesia católica, reformó secta protestante en el año 1520. ¿Cómo se van a dar cuenta los protestantes que la iglesia es católica? Porque San Ignacio de Antioquía le dio el adjetivo, o sea, le agregó el nombre, o le dio el nombre de universal católica. ¿En qué año? Año 107. Y la Biblia se terminó de escribir en el año 90. ¿Qué? ¿Quién? San Juan, el Apocalipsis, el último carta del Apocalipsis en el año 90. Al año 107, 17 años después, un ministro de la iglesia, un discípulo de San Juan, le dejó, ya no será solamente universal, vas a ser católica. Por eso que el sinónimo de católico es universal. ¿Algo más? Bueno, para finalizar, vamos a la oración final para terminar y me quedo por TikTok, pues si alguno quiere entrar, traigan la Biblia. Traigan la Biblia. Sin Biblia, mejor que les vaya bonito, porque aquí no venimos solo a bla, 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 no, aquí vamos con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo eterno Dios, damos gracias, Papá Dios, por este mensaje universal, católico, para el mundo entero. Que sean ellos los que puedan recibir siempre esta verdad. Que esta tierra sea preparada por ti y que esta semilla caiga en esa tierra, pueda germinar, nacer, crecer, dar buen fruto, pueda ser el 50, 30, 60, 80, 100%, solo tú lo sabes. El encargo mío es predicar tu verdad. Tú te encargas de lo demás. De ahí no estoy a tus pies en ese punto. Tú te encargas todo. Señor Santo Dios, también te damos gracias por este momento que nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado lo que necesitamos. Gracias te damos, Papá Dios, por esta enseñanza en la cual me edifica y edifica a los demás. A ti, eterno Dios, gracias por todo lo que nos has dado. A ti, Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus santos apóstoles, la paz dejo, la paz doy, que esa misma paz quede en este live y cada uno de nuestros corazones, de nuestros hermanos, y que puedan germinar esta bendita y palabra verdadera y que la puedan asimilar, que seas tú, que hoy puedas siempre estar siempre con nosotros, adoctrinando a los demás. A ti, Señor Jesucristo, te amamos, te adoramos, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes.
Espíritu Santo de Dios, tú que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea el honor, el poder, la adoración. Amén. A ti, Santísima Virgen María, Madre de Dios, te damos la gracia también porque tú eres nuestra Madre. Te damos la gracia también porque eres siempre con nosotros. Estás en todos medios de internet. Has sido conmovido para el mundo entero. Que el mundo te llamarán dichosa. Y eso que hoy el mundo está ahorita escuchando siempre. Y algunos te van llamando dichosas día tras día. A ti, Madre Santísima, acompáñanos siempre de noche y día, las 24 horas. Y te pedimos siempre que estés con nosotros. Bajo el amparo nos acogemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de nuestra Madre Santísima. Amén. Saludes a todos. Gracias a los que nos visualizan. Si quieren en YouTube, allá va a estar en YouTube este medio de internet. Busquen como Toro Junior, apologista católico. Les agradecemos muchos. Suscríbanse, toquen la campanita allí. No me acuerdo cómo se llama ahí, pero usted puede seguirnos y toca la campanita ahí. No sé si sonido, no sé cómo por ahí, pero usted lo puede hacer. Estamos en la plataforma de Facebook, ¿eh? Torito Junior, apologista católico, y páginas oficiales, Toro Junior, apologista católico. Y también estamos por TikTok, ¿verdad? También tenemos plataforma José Antonio López Montano, también como Toro Junior, apologista católico. De todos modos que tenemos muchas plataformas. Aquí no nadie se puede quejar que nadie escucha la palabra de Dios. Porque aquel día que Dios le pida cuenta, un protestante, yo sé, algún día esté allí, y ojalá que Dios me permita llevar esta lupa para desarmársela en la cabeza. Cuando él diga, a mí nadie me predicó la palabra de Dios, ahí le voy a desarmar la lupa en la cabeza. ¡Pácata! Yo te prediqué, no seas mentiroso. Aquí no se viene a mentir. Ojalá que Dios me permita llevar una lupa o una par de lupas. Pues si la quiero en la cabeza a un protestante, se me queda la otra. Por otro protestante que niegue que no le ha predicado la palabra de Dios. Así que mis hermanos, bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Feliz noches. Y gracias a los que nos visualizaron. Saludes a todos los que nos escribieron allá por Facebook, ¿verdad? Por Facebook y por el canal de YouTube también. Gracias, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga a todos. Siempre compartan el like, comenten, den me gusta y compartan los dispositivos, estas transmisiones. Que para alguna persona, algo. Y ya está por convertirse, pero si usted lo comparte, esa persona puede hacer el fruto de conversión. Así que muchas bendiciones a todos. Saludos.